El Dow Jones pues cerró este año en un nivel que se puede considerar que registró una variación significativa. Ya a final del día viernes estábamos en los 19.700 puntos, 762 puntos, y obviamente que aun cuando vemos que en los últimos días el comportamiento no fue positivo y que no se pudo llegar a los 20.000 puntos, pues el Dow Jones sí registra durante todo el año una variación de casi un 14%. Un 14% que cobra una gran importancia debido al hecho de que si ustedes se fijan acá, esta es la variación, estoy tomando esto del Wall Street Journal, esta gráfica. Si ustedes se fijan, al inicio de año pasó desde los 17.000 puntos, 17.425 puntos, cayó a 15.914 puntos. O sea, fíjense esa variación significativa. Estamos hablando de que cayó alrededor de un 8% en los 2 primeros meses del año. El peor inicio desde la crisis en el Dow Jones, pero asimismo lo vimos en el S&P 500, asimismo en el Nasdaq. Los 2 primeros meses permitían pronosticar un comportamiento sumamente malo de los indicadores bursátiles. ¿Por qué? Porque se suponía que la economía norteamericana no iba a rebotar, que la economía no se iba a recuperar, que iban a caer las ventas, que las ganancias se iban a reducir, las ganancias de las empresas, y en consecuencia su flujo libre efectivo disminuiría, y todo esto combinado pues se traducía en una reducción del valor presente de ese flujo libre de efectivo que se utiliza para calcular el valor de los negocios. En consecuencia, lo que estábamos viendo en los 2 primeros meses es algo que pintaba que iba a ser un muy mal año. Sin embargo, fíjense cómo luego comienza a subir ya los indicadores bursátiles, específicamente estoy viendo el Dow Jones, fíjense cómo pasa desde esos 15.914, comienza a subir, llega a los 18.000 puntos y luego ya a partir de mayo comienza a quedarse oscilando alrededor de los 17.900, 18.000 puntos, se queda ahí pues subiendo, bajando en función de lo que eran los pronósticos que se iban haciendo con relación al proceso electoral. Había situaciones donde pues registraron caídas importantes de un día para otro, cuando se pensaba que una victoria de Donald Trump iba a ser negativa. Sin embargo, ya en noviembre, cuando se llega a las elecciones, justamente el día después de las elecciones, pues vemos cómo brinca el mercado bursátil. Fíjense ese brinco ahí del mercado bursátil, cómo sigue subiendo y termina entonces ya variando de una manera tal que si uno suma los 14 más los 8, estamos hablando de 22 puntos porcentuales de cambio en lo que fue el comportamiento desde el valle que fue en febrero. De tal manera que estamos hablando de un repunte significativo en el Dow Jones. Lo mismo sucede o sucedió con el indicador bursátil S&P 500, que son 500 empresas. Recuerden que el Dow Jones, estamos hablando de 30 empresas, el S&P 500 estoy hablando de 500 empresas que están cotizando en bolsa en los Estados Unidos, y ese registra también una variación significativa. Y obviamente, ¿qué significa esto? Que hay una mejora, hay una expectativa de que va a mejorar el flujo libre de efectivo de los negocios y en consecuencia usted apuesta a que subirá el precio de las acciones. Ahora bien, ¿por qué esto? Porque primero se estima que la política fiscal que va a ejecutar Donald Trump va a ser una política fiscal que va a impactar favorablemente sobre el ritmo de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque se asume que la reducción de los impuestos, tanto a personas físicas como a personas jurídicas, en promedio, por ejemplo, de 35 al 15% que está prometiendo para las personas jurídicas, hará que muchas empresas decidan invertir. Ese proceso de inversión significa un aumento de la capacidad de crecimiento y esto obviamente que va a favorecer a la expansión del Producto Interno Bruto. Y ante esa situación, las empresas que se benefician de ese crecimiento económico, pues asumen que mejorarán su flujo libre efectivo y al mejorar su flujo libre efectivo, pues el valor de las acciones suben. Y esto hace que inmediatamente muchos inversionistas pues adquieran esas acciones y lo hagan de manera que hace que inmediatamente suba el precio de las acciones. Y eso lo vimos durante el periodo que fue justamente después de la elección. Entonces, primero,
el tema de la reforma impositiva. Segundo, el aumento de la inversión en infraestructura. El aumento de la inversión en infraestructura también significa que aumenta la demanda agregada. Y aumenta entonces, al aumentar la demanda agregada del sector público, aumenta también la demanda agregada del sector privado, porque hay una complementariedad entre la inversión pública y la inversión privada, principalmente si es de infraestructura. Así que lo que se pronostica es que también aumentará, o que la inversión de infraestructura va a producir un incremento de la inversión privada, y esto favorecerá también el crecimiento de la economía. También se ha dicho que el presidente Trump va a ejecutar otras medidas de desregulación de mercados que hará que algunos sectores se beneficien significativamente, como es el caso del sector financiero. Y por eso usted ve que después de las elecciones, ese incremento que se registra tan fuerte a partir ahí de noviembre, como usted lo ve en su pantalla, se debe fundamentalmente a la expansión en el precio de las acciones del sector financiero, por el hecho de que se pronostica que Donald Trump va a reducir, eliminar, flexibilizar regulaciones que están afectando negativamente al día de hoy al sector financiero. Otro sector que también se prevé que pueda mejorar si hay una desregulación que le permitan, por ejemplo, a explotar en algunas áreas que lo tenía vedado el gobierno del presidente Barack Obama, pues es el sector combustible. El sector combustible, ya sea petróleo, ya sea carbón, porque puede ser que el presidente Donald Trump decida no ser tan pro verde como el presidente Obama, y en ese sentido pues puede darle cierto apoyo a proyectos que favorezcan el sector de extracción de petróleo y también de generación basada en carbón. Así que esas son dos áreas importantes que pudieran recibir un empuje significativo, y hemos visto entonces que el precio de las acciones de proyectos de combustibles pues han estado también mejorando. En resumen, se puede decir que ese incremento fuerte que se registró en el Dow Jones pues está vinculado con la expectativa de la política económica que puede ejecutar Donald Trump. Ahora, si uno se va a lo que son los últimos días del año, fíjense acá, diciembre 23, 27, 28, 29, 30, fíjense ahí el comportamiento. Ustedes ven cómo no logró pasar, a pesar de que estuvo bien cerquita, o sea, estuvo en los 19.945. El mercado no le dio el empujón suficiente para llegar a los 20.000 puntos. Fíjense cómo llegó desde ese pico ahí, de los 19.945, 19.952, desde ese pico ahí, vemos cómo comenzó a bajar en los últimos días y cerró entonces 19.764, 65 puntos. Eso es un reflejo de que los inversionistas decidieron, eso es lo que se llama convertir en efectivo algunas de las ganancias que en papel se registraron. Si usted se va a los últimos 3 meses, usted verá que hay un incremento fuerte en el precio de las acciones. Fíjense ahí, ese incremento, ¿qué sucede? Que es en papel que está. ¿Qué significa estar en papel? Eso significa que usted tiene una ganancia de capital, pero no la ha realizado. Sin embargo, ante esta situación que se está viendo acá, lo que vemos es que muy probable muchos inversionistas decidieran realizar sus ganancias, es decir, convertirla en líquido, efectivos. Convertirla en líquido significa ir a través de un agente y decir, mira, esto que está acá, vamos a venderlo y vamos a tener eso en efectivo. Y vamos a ver cómo comienza el año. Cómo comienza el año es algo que habría que, pues recuerden que entra efectivamente Donald Trump, y que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, no es lo mismo. Entonces el mercado le ha dicho, mira, estamos optimistas, pero vamos a ver qué pasa realmente con su política económica. Si su política económica, por ejemplo, en la parte comercial, le genera una caída de la actividad económica en los Estados Unidos, todo esto se revierte. Rápidamente se echa hacia atrás y comienza a caer el precio de las acciones. O sea que estamos hablando de que a partir de enero es que realmente comienza el juego de pelota. Hasta ahora es lo que usted espera. Usted espera que lo que ha dicho Donald Trump,
que va a beneficiar a las empresas, los flujos de efectivo de los negocios, que va a dinamizar los negocios, que todo eso se traduce en un aumento del precio de las acciones. Eso es lo que usted espera. Y muchos inversionistas actúan en función de lo que se prevé que puede suceder. Pero otra cosa es que cuando él comience a ejecutar, por ejemplo, su política fiscal y se genere un déficit que aumente la tasa de interés y eso repercuta negativamente sobre el crecimiento, ese impacto negativo usted no lo está descontando y eso pudiera producir una caída en el precio de la acción. Es decir, que uno no sabe si esa tendencia se va a mantener en los primeros días de enero, esa tendencia descendente en el precio de las acciones, no lo sabemos. Pudiera ser que están simplemente materializando, realizando beneficios. Algunos inversionistas dicen, mira, déjame yo realizar esos beneficios y me quedo con ellos. Y espero a ver qué pasa. Eso puede suceder. Pero otro puede decir, bueno, es que ya yo estoy pensando que lo que viene en realidad va a ser una política que no va a generar efectivamente una valoración adicional en el precio de las acciones, que ya está muy alto, sino que va a caer el precio de las acciones, por lo tanto yo vendo ahora. Y si es así, deberíamos esperar en los primeros días de enero que seguirá cayendo el precio de las acciones. Ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa. A nosotros como país, ¿qué nos conviene? Que el mercado siga beneficiándose, que el mercado siga mejorando, porque hay un efecto riqueza positivo en los Estados Unidos. Un efecto riqueza significativo implica que por cada $100 de incremento en el valor de la riqueza financiera en los Estados Unidos, se incrementa en 7 centavos, no, por cada dólar se incrementa en 7 centavos o por cada $100 se incrementa en $7 el consumo. Y si se incrementa el consumo en los Estados Unidos por cada $100 en $7, eso significa que una parte de ese consumo adicional pues favorece la creación de empleo, favorece a que los dominicanos puedan obtener allí empleo que le facilita enviar remesas hacia acá, así como también ayuda a que República Dominicana pueda exportar más hacia los Estados Unidos porque hay un aumento de la demanda agregada. Así que a nosotros nos conviene que mejore los indicadores bursátiles en los Estados Unidos. Pero vamos a ver, vamos a darle mucho seguimiento a estos indicadores en las próximas semanas para verificar si esto que vimos en los últimos días del mes de diciembre es producto simplemente del hecho de que hay unos agentes económicos que están realizando sus beneficios que obtuvieron en papeles, o si es que efectivamente ya comenzaron a desprenderse esas acciones porque piensan que ya llegaron a su techo máximo. Ya veremos qué sucede. Vámonos a la pausa.